En algún punto de la humanidad, sin que nadie lo haya planeado, Mary Shelley y Richard Wagner escribieron la misma historia. Ella lo hizo con palabras, él con música. Y 2 siglos después, Guillermo el Toro la vuelve a contar con la fuerza de la imagen. Los tres hablan del mismo misterio, el deseo humano de crear vida y el precio que se paga por atreverse a hacerlo. En Frankenstein, Víctor juega a ser Dios, quiere dar vida y termina enfrentando la culpa de haberlo logrado. En El Anillo del Nibelungo, Alberich renuncia al amor para forjar el oro. En Parsifal, Anforta sufre una herida que no cicatriza, fruto de haber cedido a la tentación y traicionado la pureza que debía proteger. En todos, el ser humano cruza una línea que no debía tocar, y del otro lado no encuentra poder sino dolor. Del Toro recupera esa idea. Su Víctor no es un villano, es un soñador que no entiende el límite entre crear y destruir. Como los héroes de Wagner, busca algo divino y termina consumido por su propia luz. El universo de Wagner está lleno de almas errantes. El Tannhäuser, Kundry, el holandés, seres rechazados, sensibles, que solo quieren amar y ser amados. La criatura de Shelley pertenece a ese mismo linaje trágico. No es un monstruo, es alguien que entiende el mundo mejor que los humanos, pero no es aceptado por ellos. Su viaje es el de quien busca compasión y solo encuentra miedo. Del Toro lo retrata con una ternura que duele. Su criatura siente, lee, sueña y sufre por haber nacido sin amor. Wagner escribió una frase que resume todo su pensamiento. La redención llega a través de la compasión. Shelley pensaba lo mismo. Sin empatía, la creación se vuelve castigo. Del Toro lo revela con su mirada. El mayor monstruo no es quien tiene cicatrices, sino quien no sabe mirar con amor. En ese sentido, Frankenstein y Parsifal terminan igual, no con un castigo, sino con una comprensión, el perdón como forma de salvación. Mary Shelley escribió Frankenstein en una época en que las mujeres no podían ni siquiera firmar un contrato, y sin embargo, su novela fue una advertencia. Cuando el hombre se apropia del poder de dar vida, sin amor, sin ternura, sin el principio femenino, el resultado es el horror. Wagner, décadas después, escribió Parsifal, donde la figura femenina, Kundry, representa la compasión, la madre, el perdón. Del Toro recoge esa misma energía en su película. Lo femenino no está en un personaje, sino en el gesto del cuidado, en la manera de mirar, en el duelo. En El Anillo del Nibelungo, los dioses arden. En Frankenstein, el fuego también cierra el ciclo. La criatura busca su libertad en la llama. Es el mismo fuego en el que se queman los sueños, las culpas y las preguntas que nadie puede responder. El fuego no castiga, limpia. Es el final y el principio. Shelley, Wagner y Del Toro tienen algo en común. Los tres robaron una chispa divina. Tomaron fragmentos de lo invisible y lo convirtieron en arte. Sabían que ese fuego quema, pero también ilumina. Y aún así, lo tomaron. El artista, como Prometeo, siempre paga por crear, pero también deja encendida una luz para los demás. Frankenstein habla de la caída del hombre por su deseo de crear. Parsifal habla del perdón que lo redime, y Del Toro une esas dos visiones en una sola historia, la de un ser que aprende al fin que solo el amor puede dar sentido a la vida. Es un homenaje al alma con todas sus sombras y su ternura, una historia sobre la creación, la culpa y la compasión que nos enseña a perdonar.